gran bendición que tú nos has dado de poder ser, Señor amado, parte de este cuerpo. Hemos recibido un llamado de parte tuya, del cielo, Señor amado, y una comisión para aquí en la tierra, y lo queremos hacer bien, Señor. Si tú tienes que hablarnos, Señor, háblanos a nuestro corazón para poder corregir, para poder, Señor, también tener nuevas metas, nuevas expectativas. Señor, estamos viviendo tiempos, Señor, no difíciles, sino los tiempos que están profetizados en la Biblia. Y obviamente nosotros como iglesia tenemos toda la bendición, Señor amado, de lo que significa eso y también la ayuda del Espíritu Santo, que es la que nos va a sacar adelante en todas las situaciones que tenemos como cuerpo de Cristo. Señor, bendigo la vida del pastor Omar, de su familia. Señor, guárdanos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa y todo lo que se diga en este lugar, pues que sea para mucha bendición de nuestra iglesia y de nuestras iglesias aquí representadas. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en este tiempo. Amén, amén, amén. Pastor, sin más preámbulo, por favor, adelante, mi pastor, que Dios lo bendiga. Bueno, gracias, Pastor Ricardo. Solo permítame tomar el tiempo acá. Bueno, le damos gracias al Señor, agradecemos la oportunidad, agradecemos al Pastor Ricardo ahí la iniciativa que tuvo y bendecimos los pastores, líderes y todo el que está conectado y va a ver de manera posterior este mensaje. Y sin más preámbulo, como decía el Pastor Ricardo, que el Espíritu Santo sea el que nos ayude y que la palabra sea de mucha edificación. Fíjese que escuchaba un relato, hace poco escuchaba un relato de alguien que en los años, más o menos en los años 70, era una persona muy usada por el Señor y de repente él menguó en su servicio al Señor. Entonces dice que en una noche que estaba durmiendo, él tuvo una visión, el Señor le permitió y dice que fue al cielo y en el cielo él miraba que habían dos filas, dice. Entonces había una fila donde él iba, pero él miraba que había otra fila, que el Señor recibía a las mismas personas salvas, pero que él se preguntó por qué hay dos filas. Entonces dice que cuando él miraba la otra fila, dice que las personas que iban en la otra fila, siempre en la fila de la salvación, es decir, los que van al cielo, dice que él miraba que lo acompañaban un montón de ángeles y como que en el cielo, cuando esa persona entraba, era recibida con mayor, tal vez no con alegría, sino que con mayor pompa de donde él iba. Entonces, cuando él llegó, él le preguntó, Señor, pero ¿por qué así? Le dice. Entonces el Señor dice que le permitió decir, mira, le dice, en la otra fila, le dice, son los que ganan almas para el Señor. Y en esta fila son los que por gracia recibieron la salvación y que trabajaron para el Señor, pero que se conformaron. Entonces, él dice que despertó asustado porque él había dejado de evangelizar. Entonces, les pongo este ejemplo porque creo que el servir a Dios tiene etapas, es decir, por ejemplo, su servidor, mi amada y toda la familia, si hubo un momento, no que ahora no lo sea, pero si hubo un momento que nosotros anhelábamos, era el momento de servirle al Señor, en ese entonces cuando éramos nada más ovejas, ¿verdad? Entonces les mencionaba este relato porque puede ser que nosotros en el servicio tengamos un mes, 2 meses, 10 años, 5 años, no sé el tiempo que tengamos, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar si no hemos menguado en el servicio. Entonces el servicio a Dios me lleva cuando ustedes conocen el relato de que el Señor Jesucristo dice que cuando el enemigo lo tienta, el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces, yo esta noche, déjenme ver acá si lo puedo pasar, con la ayuda del Señor yo quisiera hablarles de eso, de los sunergos de Dios. Fíjense que esa palabra, sunergos, ya les voy a dar la definición. Sunergos viene de sinergia y sinergia es trabajo en equipo, trabajar como un cuerpo, es hacer las cosas no de manera individual. Entonces, si lo traemos al Señor, lo traemos a la obra, es servir al Señor como un equipo, es servir al Señor siendo más eficaces. No sé si les ha pasado, pasa en los trabajos, pasa en cualquier actividad que nosotros realizamos como seres humanos, sea en lo espiritual o en lo secular, en lo profesional o en cualquier ámbito donde estemos. Muchas de las cosas, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero podemos hacer mucho y ser poco eficaces. Entonces, los sunergos de Dios son aquellos que trabajan en equipo, generan una especie de sinergia y producen más para el Señor, producen más para la iglesia, producen más en el liderazgo.
Y mire que esto es algo muy bonito porque sunergos viene, esa palabra sun en el griego es como cuando nos reunimos, viene de sinagoga, y sinagoga es cuando nos reunimos para buscar al Señor. Tiene mucho que ver también esa palabra con episinagoge, que es la reunión que como iglesia vamos a tener cuando seamos arrebatados. Entonces, esa palabra sum tiene una connotación muy hermosa, porque también ergos significa trabajo. Hay dos formas de trabajar. La forma que se nos ha enseñado y que está ahí en la palabra, a través del apóstol, es que nosotros podemos trabajar ergazomai, que es de una manera tranquila, gozándonos el servicio, y copiado es la otra, en la que esa forma de trabajar es una forma en la que, valga el juego de palabras, en la que la persona no está siendo productiva ni eficaz en el Señor. Entonces, los sunergos de Dios, dice que ese término sunergos lo encontramos acá. Dice en Primera de Corintios 3:9, la Reina Valera 60 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahí está esa palabra sunergos. Los colaboradores de Dios es sunergos, los sunergos de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo, el apóstol Pablo le está diciendo ahí a los corintios y les dice, nosotros los ministros, nosotros los que servimos al Señor, porque aquí hay ovejas, hay ministros, hay líderes, todos nosotros que servimos al Señor somos colaboradores de Dios. Entonces, aquí hay un punto que nosotros no tenemos que olvidar, aquí hay un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que realmente nosotros somos facilitadores. Miren, el mundo necesita facilitadores, el mundo necesita colaboradores. Estamos viviendo un tiempo de indolencia, creo que lo estamos viendo en todos los países. La gente, aún en las iglesias, con todo respeto lo digo, a veces se maneja un espíritu de sálvese quien pueda. Es decir, me interesa lo mío, no me importa lo demás. No todos tal vez seamos así, pero una buena parte lo puede ver. Hay egoísmo aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay egoísmo, hay envidia, hay celos y tantas cosas que nos alejan de esa palabra sunergos, es decir, nos alejan de ser colaboradores de Dios. Yo en lo particular creo que si nosotros no somos facilitadores en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir, entonces creo que estamos en el lugar equivocado. Porque nosotros tenemos que tener clara la palabra. La palabra dice que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. Entonces, los que no son sunergos, es decir, los que no tienen ese espíritu de colaboración, los que no saben facilitar, y en el caso, cuando hablamos de edad, ustedes ven ahora qué lindo que ahora los jóvenes anhelan el ministerio, los jóvenes anhelan crecer en el Señor. Entonces, a veces puede ser que uno que ya no está tan joven, o tal vez sí, puede ser que uno sirva de piedra de tropiezo más bien para parar lo que Dios quiere hacer a través de las personas. Entonces, no se olviden, los sunergos de los cuales vamos a hablar hoy son aquellos que son colaboradores de Dios. Cada vez que usted vaya a servir, donde sea, predicando, cantando en la alabanza, con los niños, haciendo cualquier actividad dentro de la iglesia, en servidores, en salacuna, en obreros, en profética, en todas las áreas que tengamos en la iglesia, aún en la casa, cuando sirvamos al Señor, entonces nosotros acordémonos siempre que somos colaboradores, es decir, dice que esa palabra colaborador es alguien que trabaja en equipo bajo la unción de aquel que Dios ha delegado para desarrollar y llevar a feliz término una labor. Entonces, esa palabra sunergo de 1 Corintios 3:9 es la 4904 y significa, mire, un colaborador, es un coadjutor, es decir, alguien que junto a otras personas ejecutan, es alguien que ayuda, alguien que colabora, alguien que es un compañero, alguien que coopera. Entonces, me gusta mucho esa palabra sinergia, porque sinergia es hacer las cosas en equipo para producir más. Entonces, nosotros en las iglesias, nosotros como ovejas, aún como ministros, como líderes, tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque somos un cuerpo. Nadie que trabaja solo lo va a poder hacer. Imagínese uno de ministro que llegue a la iglesia, por ejemplo, me imagino, piensen en una iglesia grande, bueno, aún no tan grande, una iglesia mediana o grande. Hay tanto que hacer, hermano, con solo de limpiar las sillas, de barrer, de pasar ahí el trapeador o el trapero, como decimos acá, se lleva un tiempo en limpiar, en arreglar los baños, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que el pastor hiciera todo eso y la pastora, creo que no les ajustaría el tiempo. O usted como oveja o como líder, cuando llegue
que le toque. Entonces Dios nos está llevando, hermanos, a que aprendamos a trabajar en equipo, porque la palabra dice en Efesios que somos un cuerpo, que Dios ha puesto los 5 ministerios para poder catartizar, es decir, preparar. Y parte de la preparación es que seamos sunergos, no se les olvide, somos colaboradores de Dios. Entonces, yo quisiera con la ayuda del Señor ir avanzando, porque miren, hay muchos requisitos. Yo tal vez me di a la tarea de encontrar algunos. Estos son como los requisitos generales de los sunergos. Acuérdese que ahora les quiero aclarar algo, ¿verdad? Nosotros, sea poco o sea mucho que hagamos en el Señor, al final estamos colaborando en la obra, porque no quiero que esta noche después vaya usted a salir diciendo, ay, es que el pastor decía que entonces estoy haciendo poco en la obra. No, si nos toca, miren, si nos toca levantar una silla, hagámoslo bien, hagámoslo en equipo, hagámoslo con gozo. Si nos toca levantar 10 sillas, hagámoslo bien. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, porque el colaborador, el sunergos, es aquel que trabaja en equipo y hace que todo ocurra. ¿Para qué? Para glorificar al Señor. Estos son los requisitos generales. Voy a correr en esto para darle algunos de ellos. Miren, por ejemplo, cuando yo hablo de requisitos generales, estos requisitos los deberíamos de tener nosotros. Y usted dirá, pastor, si no los tengo todos, por lo menos de los 7 que le puse aquí, debería de tener más de la mitad. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar en las personas? ¿Qué necesitamos tener nosotros, aún como ministros? ¿Qué necesitamos tener? Son estos que se los doy a continuación. Entonces, miren, los sunergos de Dios tienen que ser fieles e idóneos. Usted tiene que entender de que, mire, a veces es mejor un fiel, aunque no sea idóneo, porque uno lo puede preparar. Porque Dios busca fieles para prepararlos. Dios busca fieles para hacerlos idóneos. Entonces, necesitamos gente fiel, pero también que sea idónea. ¿Por qué así, pastor? Dirá usted, miren, la persona fiel es aquella que tiene pasión por el Señor, es aquella que anhela servir, es aquella que anhela por agradecimiento servir al Señor. Ahora, tiene que ser idóneo. Acuérdese que en la palabra inclusive dice que nosotros tenemos que permanecer hasta el final para no alejarnos de él avergonzados. Entonces se trata de permanecer, se trata de ser fieles. Ahora, ¿por qué tienen que ser idóneos? Porque aquí me habla de ubicación. Más adelante quizás vamos a tocar ese tema. Entonces, mire, nosotros necesitamos tener personas fieles, pero bien ubicadas, porque eso los va a hacer ser más efectivos en el trabajo que realicen. Entonces, solo quiero aclararle algo aquí en eso de la fidelidad. Miren, yo aquí, esto es algo personal, ¿verdad? Es algo personal, no es doctrina, ni tampoco quiero que los pastores que están ahorita conectados o las ovejas van a decir, ya ve, pastor, hagámoslo así. Miren, yo aquí lo aplico. Cuando hablo de fidelidad, miren, la fidelidad no es la frecuencia, la fidelidad es cómo llegamos a servir, porque yo le digo algo, hay matrimonios, por ejemplo, en que el esposo no está convertido, la esposa es la que va a servir, pero si la esposa o el ministro le exige, hermana, tiene que venir a servir y descuida su matrimonio, después ¿quién le va a salvar su matrimonio? Entonces, tenemos que tener sentido común en la fidelidad. Acuérdese, por ejemplo, eso lo aplico yo, ¿verdad? Si su esposa está cumpliendo años, el día de culto, dígale, pastor, mira, voy a ir a comer con mi esposa, llévela a comer. Si su esposo está cumpliendo años, llévelo a comer o celébrele en su casa. Pero hay que reportarse, va nada más. Hablo de la fidelidad porque no quiero que caigamos en el extremo de llegar a un tipo de religiosidad en la que después van a tener problemas con el árbol. Entonces, necesitamos gente que sea respetuoso de la visión ministerial. Entonces, estos requisitos generales, todo líder lo debe de tener, porque si no los tiene, entonces estamos en un conflicto. Pueden estar sirviendo, pueden ser buenos, pero de repente no pueden trabajar en sinergia, no se vuelven sunergos de Dios, es decir, no colaboran, sino que de repente como que ralentizan la labor que el Señor quiere que se desarrolle. Entonces, mire, ¿por qué respetuosos de la visión ministerial? Porque yo he escuchado, he visto incluso, si usted, por ejemplo, como oveja, llega a la iglesia y el pastor ya dio una instrucción en el momento del servicio, pero usted dice, no, pero hagámoslo de otra manera, entonces no está en la visión. Perdone si en algún momento tal vez voy a sonar como confrontativo, pero de eso se trata, de hablarles una realidad que todos nosotros vivimos y que podamos aprender, corregir y mejorar. Quizás lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor. Entonces, es bien importante que el liderazgo sea respetuoso de la visión ministerial. Y si el liderazgo, sobre todo el líder de área, el líder de alabanza, el líder de niños, el líder de obreros, el líder de los servidores, tiene algo, alguna observación, porque a veces también nosotros como ministros
tenemos que reconocer que las ovejas de repente ven la situación desde otra óptica y a veces uno acepta eso. No a veces, sino que deberíamos de aceptar ese tipo de consejo. Depende de quién venga con la intención y uno discierne en el espíritu la intención. Entonces, otra cosa es que las personas tienen que ser aptas y maduros. Ahora, muchas veces nosotros llegamos al servicio y no sabemos cómo hacer las cosas. Entonces se nos capacita. Pero ¿por qué tenemos que ser maduros? Tenemos que ser maduros porque nos ha pasado. Yo en Honduras yo siempre lo cuento. Para mí es un ejemplo muy bonito. Dice que nosotros teníamos un médico muy famoso ahí en San Pedro Sula. Y él, cuando llegaba a servir, yo estuve con mi amada, estuvimos en varios privilegios ahí en la iglesia. Entonces, cuando estábamos en el servicio, llegaba este hermano y médico y me decía, Omar, dame los baños. Y él se iba a los baños, porque él ahí le gustaba servir. Entonces, les digo de madurez, porque a veces hay hermanos que son abogados, con respeto, porque sé que hay abogados y profesionales acá. Lo digo en general. Entonces, hay hermanos que son profesionales, por ejemplo. Entonces, llegan a servir en servidores, vale el juego de palabras. Pero el hermano que está a cargo de los servidores, tal vez, tal vez es un hermano o una hermana humilde y le dice, hermano, puede ir a cuidar los niños. Entonces, si él es un profesional y no tiene madurez, entonces como que va a decir, bueno, ¿y esta señora por qué me manda? ¿Y este hermano por qué me manda? Yo debería estar acá. Entonces, por eso necesitamos personas aptas y eso va con nosotros los ministros. Hay que capacitar, hay que enseñarle a la gente, hay que capacitar a la gente. Y los hermanos tienen, los líderes tienen que capacitarse, decirle, pastor, mire que creo que tenemos problemas en esta área, ¿por qué no nos capacita en esta área? Dice que también tienen que ser voluntariamente y no por obligación. Mire, el servicio es voluntario. El servicio no nos sirve si vamos obligados. Imagínese uno en la puerta ahí, molesto porque no quería estar ahí con la cara, perdone la expresión, con la cara parada ahí diciendo que a mí no me gusta estar aquí y de repente va a venir un hermano ahí tal vez mecha corta y lo va a recibir mal y se va a armar la de Troya ahí en la puerta. Esperemos que no. Entonces, tiene que ser voluntario. Todo es voluntario. En el Señor nada es impuesto. Inclusive el Señor Jesucristo nos decía, os ruego, en el nombre de Jesús, os ruego. Entonces, hoy vivimos el evangelio de las rogativas. Por eso nosotros tenemos que entender que el servicio tiene que ser voluntario y no por obligación. No me dio el tiempo para ponerle los versículos, cada uno de ellos tiene un versículo, pero lo tomé entre otras de Primera de Pedro, donde dice que habla de los ancianos, de aquí es una buena parte. Entonces aquí está la parte que a mí me gusta en lo particular. Tenemos que ser facilitadores e integradores. Mire, todo líder tiene que ser un facilitador entre el pastor, entre la visión del ministerio, los pastores y las ovejas que llegan. ¿Por qué tiene que ser un facilitador? Porque también tiene que llegar a integrar, todo líder tiene que integrar primero las personas que llegan a la iglesia y luego integrar en el servicio a las personas que están dentro de su equipo, llámese alabanza, danza, llámese pantero, cualquier área de servicio tiene que el líder tiene que ser integrador. ¿Por qué con visión del reino de Dios? Porque miren, muchas veces nos ha pasado y yo creo que es una fortaleza, pero a veces no nos funciona. Dice que, por ejemplo, yo les cuento, yo trabajé 30 años en la empresa privada y algo me dejó la empresa privada. Entonces yo llegué a la iglesia intentando hacer las cosas como lo hacíamos en la empresa privada. En algún momento me funcionó, pero no es lo mismo. Yo siempre lo cuento también. Yo en Honduras, bueno, mi amada y yo estuvimos en varias áreas, como les decía, y una de las áreas es lo que ahora es mayordomía. Entonces, en ese tiempo se llamaba doctrina intermedia. Y yo me acuerdo que, miren, yo tenía un catedrático universitario de lo mejor que hay en San Pedro Sula. Y yo me acuerdo que un día yo le di una oportunidad en una clase, hermano, él mismo me dijo, Omar, nunca más me volvás a poner. Y las clases de él en la universidad, hermano, uno se las goza. Él es aparte de abogado, de biólogo y tiene un tercer título, es una eminencia. Pero en la iglesia, cuando dio la clase, hermano, ni para atrás ni para adelante. Entonces, esto no necesariamente es por la preparación académica que tengamos, sino que es la unción que viene de Dios, la capacitación que recibamos, la madurez que tengamos, la fidelidad que tengamos a Dios, el respeto de la visión ministerial y que nosotros tengamos ese corazón de ser integradores y facilitadores. Miren, cuando nosotros no somos facilitadores e integradores, estamos siendo piedra de tropiezo
para hermanos que tal vez Dios los quiere utilizar ahí donde estamos. Y por último, los requisitos generales, tenemos que ser ejemplo, hermano. Hermano, yo no puedo decir que amemos al Señor o que adoremos al Señor si yo no adoro. Y eso va con nosotros los ministros. A veces uno por tanta ocupación se olvida. Hermano, metámonos con el Señor. Hay que adorar al Señor, hay que danzar, hay que estar ahí metido en el fluir del culto. Y en el caso de los líderes, tienen que ser ejemplo. Ejemplo con buen testimonio. Ejemplo, aunque creo que lo vamos a ver ahí en los requisitos personales. Estos son los requisitos generales. Entonces, hermano, yo tengo que ser ejemplo donde esté, porque Pablo fue ejemplo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces, cuando nosotros imitamos a Cristo, la gente lo va a ver. Yo no puedo decir, hermano, por ejemplo, a veces se da, a veces porque miren, hay cultos que como que algo pasa, hermano, como que todo mundo llega con el carácter por un lado y hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces, imagínese uno de líder que comience a gritar, los demás van a gritar. Y yo no puedo decirle al líder en la charla o en la reunión previa al servicio, decirle, hermanos, mire, tenemos que tratar bien a la gente si yo no los trato bien. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo y en la casa sobre todo. Pues qué pena decirlo, hay familias en donde los hijos dicen, yo quisiera que mi papá toda la vida sirviera, porque aquí a todo el mundo saluda y en la casa es un ogro. Entonces, como que se está poniendo difícil la cosa, ¿verdad? Pero entonces, fieles e idóneos, respetuosos de la visión ministerial, aptos y maduros, voluntariamente, es decir, hacer las cosas voluntariamente, no por obligación, facilitadores e integradores, con visión del reino de Dios y siendo ejemplo. No sé por qué me saltó eso, pero por algo se lo voy a decir. Si usted está llamando al líder, si usted como líder está llamando a las ovejas para que vengan a servir, una cosa es el pastoreo, pero otra cosa es, si nosotros los estamos llamando cada vez que les toca servir y recordarles, entonces algo no está bien. La oveja tiene que gozarse, ya me va a tocar servir. Y ahí vamos a hablar más adelante tal vez de los espacios, cómo debería de ser. Entonces, estos son los requisitos generales. Ahora, estos son los requisitos personales y espirituales. Acuérdense que estamos hablando de los sunergos de Dios. De los sunergos son aquellos que son facilitadores, integradores, pero que sobre todo son colaboradores. Nosotros somos colaboradores del edificio de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del liderazgo que desarrollamos. ¿Para qué? Para que brille Jesús. No vamos a brillar nosotros. Los requisitos personales y espirituales, que vivan en santidad, hermano. Mire, hay gente que sirve, que son hermosos sirviendo, pero su santidad no es buena. Y no hablo del Papa, ¿va? De su santidad, sino que de la santidad nuestra, que comienza desde la cabeza, comienza desde nosotros como pastores. Miren, acuérdense que esto es bien delicado, hermano, es bien delicado. A nosotros nos ha pasado. Fíjese que a veces nosotros nos hemos dado cuenta, y por experiencia lo hemos vivido, que de repente cuando alguien no está en santidad y uno lo pone a servir, el Señor lo evidencia, algo pasa, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno que eso pase, porque acuérdese que no somos perfectos, pero tenemos que estar en santidad, hermano. Miren, es mejor estar en santidad y obediencia que no hacer las cosas tal vez al 100% como nos la pidieron, porque eso se puede arreglar. No que la santidad no se puede arreglar, ni la obediencia, eso se puede arreglar, pero necesitamos santidad, hermano. Por ejemplo, se me viene, perdone que hable de la alabanza, porque ahí fue donde más años estuvimos. Imagínense los músicos que no estén en santidad, yo sé que sí están en santidad, eso es lo que dan. Entonces, mire, nosotros ministramos lo que tenemos. Imagínese un servidor en adulterio y se pone a orar por las personas, Dios reprenda al diablo, hermano, y ha pasado, aunque no lo crean. Entonces, tienen que vivir en santidad, tenemos que vivir en santidad. Por eso, el liderazgo tiene que a través de los pastores, ser ministrado en una limpieza permanente. Por ejemplo, hay muchas formas de limpiar el alma, hay muchas formas de limpiar nuestras situaciones del corazón, la Santa Cena, la exposición a la palabra, la oración, el ayuno, todas las convocatorias que las iglesias hacen en función de que crezcamos en santidad, que amen al Señor. Miren, recuerdo la pastora Ninoca cuando nos decía, tenemos que ser apasionados por el Señor. Es que el que ama es apasionado, no necesita que uno lo ande llamando, que lo ande empujando, o que le ande diciendo, hermano, vamos a servir, mire, haga esto, vaya allá.
que no sea diligente o que no tenga iniciativa. Entonces tienen que amar al Señor. Hermano, el que ama al Señor, olvídese donde usted lo mande. El que ama al Señor arrastra consigo madurez, santidad, pasión, disciplina y tantos valores que son necesarios para esto, que estén bien ubicados. Se lo mencioné ya cuando se habla de ubicación. Mire, esa es tarea del liderazgo, esa es tarea de nosotros como ministros, pero también es tarea de ustedes como líderes. Si, por ejemplo, usted está sirviendo en un lugar donde no se siente bien, dígale al líder o dígale al pastor, pastor, yo no me siento bien ahí, yo creo que por eso tienen que tomar, esto es bien importante, por eso tenemos que hacer énfasis en mayordomía, porque en mayordomía nosotros orientamos a las personas donde más o menos pueden servir. Ahora, es bien importante, hermanos, sobre todo los líderes, que ustedes miren las personas. Ustedes tienen que ver las personas, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Imagínese que de repente usted a un servidor le dice, hermano, hoy le toca cantar. ¿De dónde? Ese hermano capaz se va a desmayar allá allá en el púlpito. Entonces, ubicación, mire, un líder ubicado no tiene problemas. Un líder ubicado es un sumergos que hace las cosas bien. Y aquí que tengan buen testimonio habla de la santidad. ¿Por qué le digo buen testimonio? Le cuento algo que nos pasó en Honduras. Hace muchos años, recuerdo que sirviendo, había un hermano así enfrente, yo lo puse enfrente. A mí, por eso le digo, a veces a uno le falta discernimiento. ¿Por qué? Porque tal vez por la premura de la necesidad o por la situación que se da, uno no le pide dirección al Espíritu Santo. Yo me acuerdo que por eso nosotros los líderes tenemos que ser los primeros en estar llenos del Espíritu Santo, que es la parte que está de último ahí. Porque fíjese que a mí me faltó discernimiento. Obviamente yo andaba ahí en el fragor de, imagínese una iglesia, en ese entonces eran de 3,000 personas, pero había que cubrir las posiciones. Entonces yo puse un muchacho al frente, de poste, le decimos nosotros, ahí los que se ponen al frente para cuidar que nadie suba al escenario. Entonces el hermano se me acercó, pero mire qué tremendo, una hermana de la... Y yo le dije, bueno, ¿y vos qué andabas haciendo ahí también? Se me acerca una hermana y me dice, pastor, me dice, ese hermano que está ahí enfrente, anoche andaba bailando en la discoteca. Entonces nos falta discernimiento, pero tenemos que tener buen testimonio, porque a veces pasa, ahora la gente también en eso no tiene esa madurez, porque acuérdense que las iglesias son lugares de restauración, ahí no vamos perfectos, vamos imperfectos, que estamos siendo restaurados, y eso también nosotros tenemos que tener cuidado con la gente que está a nuestro cargo. Ahora es bien importante el buen testimonio, porque fíjese que una de las cosas con las que el enemigo pone lazo es con el mal testimonio. El mal testimonio es un lazo del diablo. No recuerdo dónde está, pero por ahí lo leía. Entonces, tenemos que tener buen testimonio nosotros y poner gente que tenga buen testimonio. Y aquí va con los pastores. Tenemos que ministrar las áreas, pastores. Las áreas tenemos que ministrarlas. Y los líderes tienen que ministrarse. Pastor, estoy luchando con este pecado, ayúdeme a orar. Perfecto, ya avergonzó el pecado, ya no hay problema. Entonces nosotros tenemos que tener buen testimonio. Algo muy importante es que tenemos que manejar la palabra. Es que miren, el liderazgo no se ejerce por experiencias, sí y no. El liderazgo se ejerce de acuerdo a la palabra. Porque el liderazgo de la palabra es el más efectivo, porque es el liderazgo de Cristo, el liderazgo que el Señor nos ha enseñado, el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, ustedes como líderes, nosotros como pastores, tenemos que manejar bien la palabra. Segunda de Timoteo, si no mal recuerdo, dice que nos presentemos como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, buen testimonio, que maneje bien la palabra de verdad. Entonces nosotros vamos a aconsejar con la palabra. Todos los líderes que estamos acá, que estamos delegados para ciertas funciones, tenemos que manejar palabra. Es que nuestro manual de procedimiento es la palabra, que sean prudentes y no codiciosos. Miren, como digo yo, pongas el cinturón de seguridad que, como dice el apóstol, en este vuelo va a haber turbulencia. Ay, Dios santo, ni agua tengo aquí, ni agua para tomar, pero se lo voy a decir porque es un tema que les va a servir mucho. Miren, no hay peor cosa que tener líderes imprudentes. Pueden ser, hermano, pueden ser de lo mejor sirviendo. Son capaces de montar una campaña evangelística y echarlo a andar. Pero si son imprudentes, hermano, qué tristeza. Miren, y lo que les iba a decir que se pusieran el cinturón de seguridad es, no todos, tómenme la palabra, no todos los líderes pueden estar cerca de los pastores.
Y usted dirá, con respeto lo digo, usted dirá, pastor, ¿y qué se cree usted o qué se creen los pastores? No, no todos los líderes pueden estar cerca de los pastores. Algunos se decepcionan y se van, hermano. Nosotros como ministros tenemos quizás más rajaduras que las que ustedes tienen. Miren, no todos los líderes, le repito, pueden estar cerca de los pastores. ¿Por qué? Porque si no son prudentes y cubren, porque a veces, hermano, uno tiene hijos, uno tiene nietos que no son tal vez las mil maravillas, tal vez tienen errores como tal vez tienen sus hijos y los nuestros. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, no son prudentes. Llega un líder a la casa del pastor y mira que el pastor, qué sé yo, ni pregunta, fíjese, por decir algo, mira que el pastor tiene un televisor nuevo, pero en la iglesia falta, qué sé yo, falta comprar una cafetera, por decir algo. Pero el televisor al pastor alguien se lo regaló, no fue que lo compró. Pero como el líder no es prudente, llega a la iglesia a decir, mira que aquí no tenemos cafetera y el pastor tiene un televisor nuevo. Entonces usted entenderá lo que le quiero decir. Entonces, hermano, necesitamos gente prudente. Mire, si usted tiene un líder que es imprudente, llámelo y dígale, mira hermano, maneja la prudencia. Porque al imprudente uno no le puede confiar cosas. Son buenos sirviendo, qué lindo, que Dios los bendiga, pero uno no le puede confiar y esos son los primeros que salen corriendo cuando se dan cuenta de los errores que nosotros los ministros cometemos y nuestros hijos, la pastora puede equivocarse, a veces nos equivocamos. Y lo otro es no codiciosos. Mire, ya me trajo agua mi esposa, aquí voy a tomar agua en esto también. Mire, si usted pone líderes que tienen necesidades económicas y manejan las ofrendas, es un problema. Ya me metí al lío, ¿va? Sí, yo conozco. No le hablo de aquí, ni de ahí de Ecuador, le hablo de Honduras. Yo conocí a alguien que metía la mano a las ofrendas. Y al final Dios lo evidenció. Entonces, hay un principio, mire, no que nosotros vamos a ejercer un liderazgo como pasándole el escáner a todo mundo. Por eso hay que tener santidad, hay que tener temor de Dios, hay que amar al Señor, hay que tener ubicación. Entonces, hay personas, sobre todo los que manejan la administración, los que manejan el dinero, los que manejan valores en la iglesia, no tienen que tener codicia, porque si no van a meter la mano. Y eso, ¿sabe cómo se quita? Siendo llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Yo sé, hermanos, que es un poco fuerte tal vez, pero yo prefiero confrontarlos porque de eso se trata. Y perdóneme si en algún momento se sintió aludido o aludida, pero de eso se trata. ¿Por qué? Porque entiendo yo que estamos hablando con gente madura, imperfectos igual a su servidor, pero que estamos siendo perfeccionados en el Señor. Y estos consejos les van a servir porque ustedes son líderes, ustedes tienen personas a cargo o van a tener personas a cargo. Entonces, estos principios son principios personales y espirituales que le van a servir para poder desarrollar mejor la obra. Entonces, veamos el ejemplo, solo déjenme tomar el tiempo, veamos el ejemplo de algunos sunergos. El primer sunergo que yo encontré ahí es Timoteo. Entonces, ya vimos requisitos generales, requisitos personales e individuales, sobre todo espirituales, y al final no sé si va a haber un tiempo de preguntas, pues al final podemos hacerla. Entonces vamos a ver el ejemplo de estas personas que fueron sunergos de Dios. Timoteo fue el primero. Mire, Timoteo es un amado de Dios. No sé si usted se considera un amado de Dios. Yo pienso que sí. Es que a veces todo comienza, yo este martes hablaba de la paternidad, porque fíjense que, miren, es que esto del liderazgo, hermanos, es algo tan hermoso, pero tan complejo. Porque, por ejemplo, los Timoteos, ¿qué hacen los Timoteos? Son amados de Dios, se sienten amados, se sienten hijos. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos líderes con espíritu de orfandad, estamos en líos, porque su alma está lesionada, su corazón está afectado. Entonces, por ahí comienza todo. Entonces, mire, el liderazgo es algo hermoso, complejo a la vez, pero fácil en el Señor. Por eso necesitamos amar a Dios. Entonces, Timoteo es un amado de Dios. Mire lo que dice la palabra. Entonces, el primer sunergos, entre otros que encontré, es Timoteo. Dice 1 Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios. Ahí está, mire, sunergos, colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. 1 Tesalonicenses 3:2. Voy a correr porque quiero hablarle de todos, por lo menos unos 4 o 5 que tengo por ahí. Entonces, vemos que Timoteo es un amado de Dios. Vemos que en 1 Tesalonicenses, Pablo, el apóstol Pablo, dice,
mi hermano Timoteo, mi hijo Timoteo, es hermano y es colaborador de Dios. Entonces, si usted se fija, Timoteo fue como un hijo para Pablo, pero comenzó siendo hermano. Entonces, mire las características de Timoteo. Mire el versículo 3 lo que dice. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Miren, había un problema en la iglesia de Tesalónica, obviamente no solo en la iglesia de Tesalónica, sino que en toda la región donde el apóstol Pablo había andado, como él estaba preso. Entonces Pablo le envió a Timoteo para calmar a las personas y decirle, miren, vamos a salir adelante. Entonces el líder como Timoteo, es decir, los sunergos como Timoteo, usted como Timoteo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero son enviados. Mire, no hay nada más triste que un líder que se dispara solo. Perdón lo de dispara, no sé si me lo entiende. Es decir, que él dice, hoy voy a ir a orar al hospital. No le dice al pastor, no le dice a nadie, ni pide permiso, sino que él dice, es llanero solitario y estamos hablando de sinergos, de sinergia. Entonces el líder, como Timoteo, es enviado. Entonces no haga cosas si no es autorizado. Ahora, le quiero aclarar, ¿verdad? Nosotros no nos enseñoreamos de la vida de las ovejas, ustedes son libres. Pero cuando uno reconoce autoridad, cuando uno está bajo cobertura y cuando uno entiende el fluir en el espíritu, si por ejemplo uno tiene un sentir, háblele al pastor o háblele a la pastora, háblele a su líder. Hermano, fíjese que yo tengo este sentir, ¿qué piensa? Entonces ahí uno, ore por mí. Hermano, fíjese que me dan la oportunidad de dar una palabra en un cumpleaños o en esto. Ore por mí. Entonces son enviados. Nadie que no sea enviado le va a ir bien. Fíjese, casi siempre hay problemas. Entonces los Timoteos, los sunergos son enviados. Tiene que ser enviado. Mire, hay un secreto en el envío. Hay un secreto en la habilitación de parte del ministro que lo cubre, porque usted va bajo cobertura del Señor y después de su pastor. Entonces, estos sunergos, como Timoteo, se identifican con el pueblo. Imagínese un servidor, por ejemplo, que mira que los niños están gritando, estos hipotes, como decimos en Honduras, estos niños, cállense, y comienza a gritarles, ¿cómo le van a hacer caso? Y los niños más bien le van a decir, papá, mira que fulano de tal me estaba gritando. Entonces tiene que haber identificación, tiene que haber empatía. Ahora, mire, el pueblo tiene que hacer lo correcto, no lo que ellos dicen. Pero eso tenemos que tener gracia, que Dios nos dé gracia. Otro es, fortalecen al pueblo. Timoteo llegó a fortalecer la iglesia. El servidor, no solo el ministro, el servidor tiene que fortalecer al pueblo, a su equipo y decirle, hermanos, mire, la cosa, tal vez solo vinimos 3, pero vamos a valer como 1000, vamos a sacar adelante este servicio, vamos para adelante. Imagínese a alguien que llega, hermanos, oren por mí, que yo vengo derrotado, hermanos, ese servicio va a ser una derrota completa. Entonces Timoteo fortalecía al pueblo, alienta al pueblo. Nosotros tenemos que ser como líderes, portadores de buenas nuevas. Porque si usted lo revisó ahí en Tesalonicenses, dice el evangelio de Cristo. El evangelio son buenas nuevas. Nosotros tenemos que alentar al pueblo. Imagínese el pastor que desde el púlpito diga, hermanos, estoy a punto de renunciar porque ustedes no responden. Hermano, perdone, va a ser la debacle. Nosotros tenemos que llevar palabras de aliento. Me gustaba no sé si lo han visto, ahí hay una foto en donde se mira la parte de atrás del pastor lleno de cuchillos clavados. Es un simil, ¿va? Es una metáfora eso, o una comparación. Se mira él lleno de heridas y de todo, pero delante del público o delante de la gente él se mira normal, pero por detrás está todo herido. Entonces nosotros tenemos que como liderazgo llevar buenas nuevas. Cristo en la cruz nos dio las buenas nuevas y él sufrió, pero jamás se quejó. Exhortan a mantenerse en la fe. Eso es algo muy importante. Miren, si hay algo que falla en este tiempo es la fe. Y en el liderazgo, a veces falla la fe, hermano, siendo honestos. Hay personas que llegan a servir con problemas, tal vez económicos, con deudas, con un hijo enfermo, o el esposo o la esposa enfermo, en el nombre de Jesús que no se ve. Pero es una carga. Entonces ahí nosotros como líderes tenemos que enseñarle a la gente que hay que llevar todas las cargas al Señor. Pero cada uno dice, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y dice, pero cada quien llevará su propia carga. Y por último, cuidan el corazón de la gente. Mire, esto es algo bien importante, no que lo demás no lo sea. Entonces, el primer sunergos, Timoteo, que significa amado de Dios, nos enseña que como líderes tenemos que ser enviados, es decir, habilitados por el Señor y habilitados por su pastor. Tienen que tener identidad con el pueblo, amar el pueblo. Tienen que tener un corazón de pastor.
porque si no, no les va a funcionar. Tienen que fortalecer al pueblo, tienen que alentar al pueblo, cuando tienen que levantarle los brazos. Imagínense el de alabanza, se para ahí y dice, hermanos, esta noche venimos en derrota. Hermano, olvídese, el culto va a ser una derrota también. Pero cuando nosotros nos paramos con la autoridad que Dios nos ha dado, que después de una prueba viene una bendición, que vamos a salir adelante, que vamos a llegar. Entonces la gente, su fe se fortalece. Mire, cuiden el corazón de la gente, hermanos. Por favor, se los pido, sobre todo los líderes. Mire, hay líderes, y eso si alguno se identifica con eso, yo le pido que en el nombre de Jesús lo hable con su pastor. Miren, hay líderes, por ejemplo, está el pastor y da una instrucción. Hermanos, hoy vamos a entrar por la derecha. Pero el líder no tiene no le cuida el corazón a la gente. Entonces dice el líder, hermanos, miren, lo correcto es entrar por la izquierda, pero el pastor dijo que entráramos por la derecha. ¿Cómo cree que va a quedar el equipo? Está poniendo en duda, en tela de juicio, la instrucción del pastor. Entonces hay cosas que el líder tiene que hablarlas con su pastor, no trasladárselas a la gente. Nosotros tenemos que cubrir. Entonces hay que cuidarle el corazón a la gente. Mira, por ejemplo, un líder cercano al pastor, ahí voy con los cercanos. El líder tal vez quiere hablar con el pastor o la pastora y lleva días queriendo hablar y no lo puede. Entonces viene el líder, ese líder que no cuida el corazón de la gente, le dice, tipo Absalón, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a atender. El pastor nunca tiene tiempo. Mira, solo tiene tiempo para fulano, para sutano, para mengano. Lo dañó el corazón, hermano. Le dañó el corazón. Entonces, cuando nosotros encontremos en el equipo de servicio personas que tienen una necesidad, busquen por todos los medios de resolverlo con el pastor. Decirle, pastor, mire, perdone, regáleme 5 minutos, fulano de tal. Entonces, eso se llama pastoreo. Nosotros tenemos que conocer el estado de nuestras ovejas, en el caso de los pastores, ver el rostro de las ovejas. Pero el líder tiene que conocer a su equipo. Un líder que no conoce el estado de su equipo, hermano, es un líder que está en problemas. Entonces hay que cuidar el corazón de la gente, cuídele el corazón a la gente, cuídele el corazón a la gente. Por ejemplo, en los servidores se da, hermana, qué barbaridad, no ha venido a servir y nunca la llamó porque tal vez estuvo enferma y el líder no se dio cuenta que estuvo enfermo o enferma y le pega la gran vaciada o regañada cuando llega a servir y esa hermana, perdone, llegó a servir porque hasta ese día se pudo levantar de la cama. Entonces, cuando nosotros no cuidamos el corazón de la gente, podemos echar a perder. Ojo con esto, pongas el cinturón de seguridad. No sirva para llenar un requisito, que el pastor vea que su equipo es el más grande, que su equipo es el que mejor sirve. No, sirva con lo que tiene y no sirve en apariencia. Si usted está derrotado ese día, dígale, pastor, ore por mí, me siento derrotado. Ore por mí, mire que pequé antes de venir, me discutí con mi esposa, discutí con mi esposo. Eso es cuidar el corazón de la gente. Entonces, tenemos que tener un corazón de pastor. Segundo sunergo que yo encontré es clemente. Y mire que Dios dice que es clemente. Dios es un Dios clemente. Los clementes, los sunergos llamados clementes son misericordiosos, hermano. Qué lindo es encontrar un liderazgo en el que priva la misericordia, en el que priva la gracia y no solo el señalamiento, no solo la demanda, sino que también priva el decir, mira, gracias por... ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a la gente gracias? ¿Cuánta gente, pastores, le hemos dicho a los que nos ayudan, gracias muchachos? Mire, yo recibí un principio del apóstol Germán, y él siempre me decía, honra a tu gente. Mire, honremos a nuestra gente, sea mucho o poco el trabajo que hagan, honremos la gente, porque esa es la gente que nos pone el lomo decimos en Honduras, nos mete la espalda para que podamos hacer las cosas bien, misericordioso, clemente. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, perdón, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces ahí están los colaboradores. Hay cualquier cantidad de colaboradores. Yo le traje algunos nada más. Entonces, los clementes, ¿cómo funcionan los clementes? Los sunergos llamados clementes, que es una figura de un tipo de liderazgo. Mire, son de un mismo sentir. Es bien importante que todos naveguemos bajo una misma visión. El líder que no se identifica con la visión del ministerio, entonces estamos en un problema. Porque y aquí es bien importante algo, hermanos. Mire, cada vez que le lleguen personas nuevas y que digan, pastor, mire, yo quiero integrarme al servicio, oren por ellos. Oren por ellos para que renuncien a la cobertura anterior.
Renunciar a la cobertura anterior no es pelearse con el pastor ni hablar mal del pastor de donde vienen. No, no, Dios reprenda al diablo. Es decir, Padre, yo renuncio a todo lo que se me enseñó, a todo lo que el fluir de aquel ministerio, y yo me sujeto y me someto a tu autoridad, Señor, y a la autoridad de los ministros de esta casa. Porque cuando uno hace eso, no empieza a comparar. Porque cuando un líder no es del mismo sentir de lo que se maneja en la casa, comienzan a decir, y a veces lo dicen en voz alta, sí, pero allá lo hacíamos de esta manera, no, pero allá tal cosa. Entonces, cuando eso está pasando, esa persona tiene que renunciar a todo lo que se hacía allá y sujetarse a la casa. Hermano, no somos perfectos. Si usted está en una casa, por ejemplo, alguien que vivía en una casa de 3 pisos, pero luego se va a vivir a una casa de 2 pisos, o al revés, tiene que adaptarse a eso. Tiene que adaptarse a eso. Entonces el líder como Clemente, la misericordia lo lleva a tener un mismo sentir. Tenemos que tener un mismo sentir. El equipo al cual usted dirige tiene que tener el mismo fluir y sentir de los pastores y del liderazgo. Tiene que actuar con misericordia. Por favor, le pido algo, tenga misericordia de la gente. A veces hay gente que llega cansada, hay gente que llega sin comer a servir al Señor. Entonces tengamos misericordia. Hay gente que hasta a veces se puede hasta desmayar. Imagínense, llega ahí, hay mucha gente que, por ejemplo, los servicios entre semana llegan del trabajo, llegan sin comer, y a veces nosotros sin misericordia, qué barbaridad, hermano, qué tarde viene a servir, y ni le saludamos, ni le decimos, hermano, gracias por venir. Entonces tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor por la gente. Esto es tener un corazón de pastor. Si usted no tiene amor por la gente, va a servir de manera corporativa, lo va a hacer de una manera profesional quizás, pero no en la unción que Dios quiere. Se manifiesta la gracia de Dios y no exponen a los hermanos. Esto último es bien importante. Mire, los clementes tienen misericordia, porque usted se va a dar cuenta de cosas de los pastores y de los hermanos, porque tal vez en algún momento se van a ministrar con usted, ojo, los que son delegados por los pastores, ¿verdad? Entonces, imagínese que usted es líder de un equipo, usted es líder de alabanza, es líder de niños, el área donde usted esté. Y de repente usted se da cuenta que fulana de tal o fulano de tal le pasó eso. Imagínese qué triste es que llega y le cuenta a todo el mundo, mire que fulana de tal no viene porque qué barbaridad esa hermana, primero qué sé yo, se va a comer a la casa. Entonces cuando esa hermana llega, hermano, los demás hermanos la quedan viendo mal. O la quedan viendo así como quien dice, qué barbaridad, se fue a comer y nosotros aquí estamos aguantando hambre. Entonces, no podemos exponer a los hermanos, tengamos misericordia, nosotros tenemos que cubrir. Nunca se le olvide eso, el Señor, nuestro Dios allá en el huerto del Edén cubrió a Adán y Eva, no los expuso, los cubrió. Nosotros tenemos que cubrir nuestro equipo de servicio, tenemos que tener un mismo sentir, un mismo fluir. Si vamos, el pastor dice, vamos a la derecha, todos a la derecha. Si nosotros no tenemos misericordia, porque a veces pasa que en los servicios hay gente con formación militar, hermano, el ejército quedó allá. La iglesia es un ejército, pero diferente, con una posición vertical siempre, pero un mando vertical, pero diferente. Entonces, tenemos que tener amor por la gente. Mire, no es un ejército, sino que es amor por la gente, es tener gracia. Mire, que la gracia que usted ha tenido el Señor sea la misma gracia con la que usted trate a los demás, que así como lo han perdonado a usted, perdone a los demás. No exponga a los hermanos, porque es lo peor que nos puede pasar. Muchos se han ido de la iglesia, porque de repente un hermano que no es prudente, líder, dice, mira que este no viene porque solo tomando pasa. Hermano, ese hermano le va a dar vergüenza llegar. Entonces no expongamos a los hermanos. Hay cosas que son muy personales y nosotros tenemos que respetar. Mire, uno mejor no hablar porque uno no sabe las vueltas de la vida. Un tercero que yo encontré es Priscila. Dice que en el original también dice Prisca. Las Priscilas, en el original, porque lo usé aquí como una especie de simil, es decir, algo similar. Priscila significa anciana, pero la anciana tipifica la madurez. Entonces, dice Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, o sea, sunergos, ahí están los dos sunergos. Entonces, Priscila tipifica el líder con madurez. Qué lindo es encontrar a alguien con madurez, ¿sabes? Qué lindo es. Y no solo líder, oveja, ministro, que todos tenemos que alcanzar la madurez, la estatura del varón perfecto. Nosotros tenemos que crecer. Entonces, ¿qué característica tienen las Priscilas? En este caso las hermanas, pero también los Priscilos, y podemos llamar
a los líderes varones, muestran madurez en sus actos. Usted tiene que tener madurez. Mire, le va a tocar enfrentar gente en la iglesia. Imagínese llega un ebrio. Ahora, ahí nosotros los pastores tenemos que saber instruir, dar las instrucciones claras. Entonces, mire, todas las áreas de servicio tienen que tener claras la descripción de las tareas que van a desarrollar y cómo deben desarrollarlas. ¿Qué hacer en caso qué hacer en caso de otra cosa? Cuando no hay un liderazgo claro desde arriba, en el caso de nosotros los ministros, las personas no van a hacer bien las cosas. Imagínense, ¿qué hacer, por ejemplo, si llega una persona ebria a la iglesia? ¿Lo dejan entrar o lo sacan? Por ejemplo. Entonces, madurez. Tenemos que tener madurez. Son celosos de la doctrina. Mire, Priscila y Aquila eran celosos de la doctrina. Ellos sabían palabra y cuidaban la doctrina. Aprovecho, por ejemplo, mujer que ora y profetiza que se cubra la cabeza. Entonces, nosotros tenemos que tener madurez, pero si no tenemos amor, vamos a llegar donde una hermana, póngase el velo, hombre. No mira que estamos orando, no mira que está la profecía, no mira que estamos adorando. Cuando no hay amor, entonces tenemos que llegar con amor y decirle, hermana, no se olvide, ¿verdad? Mujer que ora y profetiza, que se cubra la cabeza. Pero si llegamos así confrontando, olvide, esa hermana no vuelve al servicio. Entonces, ser celoso de la doctrina no es ser religioso ni ser legalista. Ser celoso de la doctrina es decir, mira hermano, sabes que aquí en Ebenecer lo hacemos de esta manera. Eh, Cuéntame, ¿por qué crees tú que no lo haces como el pastor nos ha enseñado o como la Biblia lo dice? Entonces, mire, la doctrina no es negociable, la doctrina no es negociable. Porque, por ejemplo, no puede decir el pastor Ricardo, por mencionar un nombre, que Cristo viene pronto y que el líder esté diciendo abajo, no, desempaquen porque ya Cristo no viene. No, ahí hay un lío, hermano. Ahí hay un lío porque nos estamos llevando de encuentro la doctrina de la iglesia, pero sobre todo nos estamos llevando de encuentro lo que la iglesia enseña. Entonces estas personas, las Priscilas, corrigen con misericordia. ¿Por qué pasó esto? Más adelante, cuando usted lee en el contexto, dice que Aquila y Priscila encontraron a Apolos, y Apolos era un tipo docto en doctrina, pero él enseñaba, por ejemplo, estaba enseñando, se había quedado en el bautismo de Juan, pero ya había ocurrido el bautismo de Cristo, es decir, el bautismo de Cristo es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ellos lo corrigieron, pero lo llevaron aparte. Entonces, corrigen con misericordia. Hermana, por ejemplo, imagínese, en el área de niños, ¿verdad? Entonces, llega una hermana y quiere cantar algo que nunca se ha cantado ahí, y de repente la dejan. Y hermano, algo pasó que no era correcto. Entonces, imagínese ahí en vivo, hermana, qué barbaridad. Y eso dónde se aprendió. Eso no se canta aquí, no, es llevarla aparte y decirle, mira, hermana, qué linda su iniciativa de traer un canto nuevo, pero ¿sabe qué? Eso no se canta aquí, fíjense, por estas y estas razones. Mira, el tono de la música. Entonces, estas personas, las Priscilas, al igual que los Aquilas, los líderes sunergos, son sujetos a la autoridad, hermano. No hay nada más difícil que encontrar un hermano líder, hermano, que sea rebelde. Hay rebeldes pasivos y esos son de los peores, hermano. Perdone que se lo diga de esa manera. A veces uno dice, hermano, mire, hay que hacer eso y no hacen nada. Uno da la vuelta, hermano, ¿y qué pasó? No, es que fulano de tal dijo que no lo hiciéramos. A veces pasa, fíjese, a veces pasa. Entonces, porque hay gente, se lo digo con conocimiento de causa, dice que un día el apóstol Germán nos reunió allá hace muchos años, cuando estábamos por allá. Nos reunió y nos dijo así directamente, hermanos, a muchos de ustedes yo les di el carro y me quitaron las llaves. Entonces, para ustedes líderes y los que van en esa función de ser líderes, el privilegio que Dios nos ha dado es del Señor, administrado por los pastores, y también tenemos ese privilegio de administrarlos. Pero el dueño del privilegio es el Señor, y luego los pastores son los administradores de eso, y nos han delegado a nosotros para ayudarles. Nosotros somos como una extensión de los pastores en ese privilegio. Entonces nosotros tenemos que ser sujetos a la autoridad, es hacer las cosas, óigame bien, hacer las cosas como que si los pastores lo estuvieran haciendo. Así tenemos que ser. Y algo muy lindo, fíjese, desarrollaban discipulado. Aquila y Priscila tenían discipulado en la casa. Si nosotros no tenemos altar en la casa, si nosotros no tenemos discipulado en la casa, va a ser difícil el crecer. Imagínese, como ministro, yo tengo ovejas muy acuciosas que me hacen unas preguntas que a veces yo le digo, mira, no sé, pero te voy a investigar, o a veces de repente le comento lo poco que sé o lo mucho que pueda saber sobre el tema, pero cuando no sé, yo le digo, no sé.
pero van a encontrar hermanos que leen, hermanos que investigan. Y de repente uno tiene que entender de que Dios lo ha permitido. Entonces tenemos que tenemos que desarrollar discipulado. Tiene que haber discipulado en la casa. El cuarto que yo encontré es el esposo de Priscila, Aquila. Miren, Aquila es visión. Visión. Miren, mi pastor dice por ahí, usted lo ha escuchado, que el que a nada le apunta, a nada le pega. No hay peor cosa que trabajar sin visión. Nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos del área de servicio en la cual nos estamos desarrollando. Las áreas de servicio exitosas son aquellas que genera liderazgo, genera sinergia, genera un traslado generacional incluso, pero que también siguen los lineamientos del pastor sin que el pastor esté encima supervisando. Entonces Aquila es un sunergos cuyo significado es visión. Vuelvo a poner el mismo versículo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces, solo déjame tomar el tiempo, creo que vamos bien. Entonces, ¿qué tienen los Aquila? Mire lo que tienen los Aquila, porque Aquila es una figura del águila. El águila es una figura de lo que Ebenezer es. Nosotros como Ebenezer, no es que adoramos el águila, ¿verdad? Le aclaro eso. Perdón, nosotros como Ebenezer usamos el águila en función de Malaquías, en donde dice que en sus alas, el sol de justicia es el Señor, y en sus alas dice, esa águila que sube, que es figura de la iglesia que es arrebatada, en sus alas traerá salvación. Entonces, mire lo que tienen los sunergos que tienen visión. Tienen una renovación constante. Hermano, mire, el líder que vive con los fundamentos de hace 30 años, hermano, es un líder que va a fracasar. Y me voy a incluir yo. El pastor que vive con los fundamentos de hace 30 años y no se renueva constantemente, va a fracasar. Tiene que haber renovación constante para recibir lo nuevo de Dios. Nuestro pastor nos ha enseñado desde enero, comenzó a enseñar de lo nuevo de Dios, de nuevas temporadas, de nuevas cosas. Miren, sé que el tiempo está difícil en todo, en la economía, en la situación política, en lo económico, en lo personal, en los valores, en todo hay corrupción y hay tantas cosas. Pero nosotros tenemos que renovar la mente y el corazón. Un líder renovado es un líder abierto a cosas nuevas. Pero un líder que no se renueva, hermano, a veces nosotros nos hacemos tan metódicos que si no es con el método, hermano, sufrimos. Y aquí es donde sufren los aprensivos. Yo le comentaba a la iglesia eso siempre. Mire, el aprensivo es el que más sufre. ¿Sabe cuál es el aprensivo? Aquel que quiere controlar todo. Y cuando no se hacen las cosas como él dice, sufre. Nosotros como líderes tenemos que entender que somos cabeza de un equipo y que el equipo, los sunergos, generan sinergia. Pero la sinergia comienza desde nosotros para ser efectivos en Dios. Entonces, tiene que haber renovación, hermano. Tiene que haber renovación. Tiene que haber renovación de la mente, tiene que haber renovación en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, tiene que haber renovación en el ministerio, tiene que haber renovación en la familia. Esto de extender cobertura no es la cobertura pastoral, ¿verdad? No, yo hablo de extender cobertura es abrazarnos como equipo. El águila dice que cuida a sus polluelos, entonces los pastores lo que hacen es extender la cobertura hacia las ovejas, hacia el liderazgo. Pero el líder extiende la cobertura de sus pastores y los hace sentir protegidos, seguros, no con él, sino en el ministerio y con la delegación pastoral que tal vez se le ha dado. El águila se remonta sobre las alturas. Esto me habla de subir de nivel. Mire, revisemos, hermano, que esta noche sea una noche de reflexión y de exhortación. Revisemos cómo estamos en nuestro nivel espiritual, cómo estamos en nuestro nivel de servicio. Es que mire, aquí es donde entra la figura de Marta, María y Lázaro. Dice que Marta servía, perdón, Marta servía, pero María adoraba al Señor. Y Lázaro era aquel que se escapaba de los cultos, casi no iba al culto, el cuerpo, la carne ahí combinada con Marta. Entonces, nosotros tenemos que subir de nivel espiritual, y subir de nivel espiritual es entender de que no solo es servir. Dice, al Señor tu Dios adorarás primero y luego a él servirás. Entonces, hermano, líder que no adora es un líder sospechoso. Líder que no adora y usted nunca lo ve adorando, nunca lo ve metido ahí derramado con el Señor, es un líder sospechoso. Cuando digo sospechoso, hermano, y uno dice, bueno, ¿y en qué momento te metes con el Señor? Es que recuerde que uno da lo que tiene, ustedes van a dar lo que tienen. Cuando ustedes oren
por alguien, van a darle lo que tienen. Por eso dice que despierta a los polluelos. Mire, eso de despertar a los polluelos es trasladar lo que ustedes, la fortaleza que Dios les ha dado, es avivar la gente. Es avivar la gente. El águila dice que tiene identidad de quién es. Mire, cuando nosotros como líderes sabemos quiénes somos, perdón que estoy tomando agua, no vamos a tener problemas, hermano. Hay líderes, mire, qué pena decir esto, porque también hay pastores así. Hay una envidia tremenda, hermano. Hay celos, envidia, egoísmo, pero en el liderazgo también lo hay. Pero cuando uno tiene claro qué lo mandó a hacer el Señor, qué voy a hacer en el liderazgo que Dios me ha delegado y a qué me mandó el Señor en esa iglesia, hermano, yo ya la tengo clara. Usted tiene que tener claro. No puede ser el líder de alabanza y estar viendo que el líder de servidores lo está haciendo de otra manera. No, concéntrese en la alabanza, concéntrese en servicio, concéntrese en los niños, concéntrese en los obreros, concéntrese en mayordomía, en corderitos, etcétera, etcétera. Concéntrese en su privilegio. Pero usted tiene que tener identidad, hermano. Tiene que tener identidad y aquí es un tema, por eso le digo, es un tema bien complejo, pero a la vez hermoso, porque los sunergos tienen identidad. Y tener identidad es hacer las cosas con pasión. Hermano, qué lindo es ver a alguien. Le comento, perdone que use mi ejemplo, pues, porque al final son los que mejor conozco. Fíjese que un día, sirviendo en Honduras, dice que se me acercó alguien y me dijo, hermano, yo lo quiero contratar. Yo estaba bien en el trabajo donde estaba. Y me dice, le ofrezco lo que usted me pida, pero algo me dijo que no. Pero ¿por qué me dio? Y yo le digo, ¿por qué me quiere contratar? Porque lo he visto sirviendo. Entonces, usted no sabe quién lo ve. Obviamente nos ve el Señor, pero usted no sabe que haciendo eso, Dios lo va a usar para darle un mejor trabajo, un mejor salario. Quizás su jefe llega ahí y dice, con razón, aquel es bueno en la oficina. Tal vez usted ni cuenta se da, o no se va a dar cuenta porque lo va a ver sirviendo. Y le va a decir, mira, me alegra verte ahí, te voy a subir el sueldo. Pues yo espero que usted haya dicho amén. Entonces, tiene que tener identidad. Un quinto, no sé, creo que es el penúltimo, un quinto sunergo que yo encontré es urbano. Dice que urbano, su palabra lo dice, es de urbanidad, es urbano, es alguien que es de la ciudad, alguien que tiene dominio propio. Miren, qué lindo es encontrar un líder con dominio propio. Mire, no sé si se acuerda de Rubén cuando lo ha leído, cuando Jacobo está bendiciendo a sus hijos, le dice Rubén, intemperante como el agua. No hay peor cosa que un líder que no tiene dominio propio. Hermanos, yo he visto líderes, aunque no lo crea, a mí me tocó separar hace muchos años, dos de la alabanza que se iban a dar a golpes, aunque no lo crea. Hay líderes que se pelean, se gritan, se cuestionan, y pareciera, perdone que se lo diga de esta manera, pareciera que están en el mundo, pero ni en el mundo quizás se tratan así. Entonces tenemos que tener dominio propio, hermano. Son frutos del Espíritu, y si no hay llenura del Espíritu, por eso le digo, si el líder usted nunca lo ve, por ejemplo, yo aprovecho, tiene que haber equipos. Los pastores tenemos que hacer equipos, porque un equipo imagínese un equipo de alabanza que solo ministra, ¿en qué momento recibe? Los de alabanza, perdone que la agarre con ellos, ¿verdad? Pero los de alabanza son los primeros que tienen que estar al frente en la adoración, en la alabanza, pero no estar cuestionando, hey, ahí tenía que hacer do e hizo re. Hey, ¿por qué no entró la hermana? Anda desentonada. No, métase con el Señor. Tenemos que estar sirviendo al frente, levantando nuestras manos. Entonces, cuando el equipo de servicio no le toque, pastores, hay que decirle, hermano, yo lo quiero ver al frente allá, metido con el Señor. Porque, hermano, un servidor que solo está esperando para servir y no adora al Señor, entonces va a ser un servidor que poco le va a durar, no va a tener dominio propio. Mire, en el carácter se evidencia el dominio propio. Así de fácil. Imagínese un líder que no tiene dominio propio, es una persona que puede dañar un equipo. Hay gente que, mire, yo entiendo, todos tenemos cierto tipo de carácter, pero tenemos que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque dice Romanos 16:9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Entonces, Urbano era un colaborador que tipifica aquel que tiene dominio propio. ¿Qué tiene Urbano? ¿Qué características tiene este sunergo llamado Urbano? Son pacientes, hermano. Nosotros tenemos que graduarnos en paciencia, hermano, porque hay hermanos y hermanitas que hay que tenerles paciencia, hermano. Y lo digo en general, porque también ustedes nos tienen paciencia a nosotros como pastores, hermano. Es que esto es es ida y vuelta.
Entonces hay personas que como líderes no son pacientes. Hermano, tengamos paciencia como Cristo nos ha tenido paciencia a nosotros. Así de fácil. Yo ahí le desarmo cualquier argumento. Entonces los sunergos son pacientes. Dominan su carácter. Domine su carácter. Mire, si usted un día viene de la oficina cargado con problemas, viene del negocio, de su empresa, de lo que sea, con problemas, ¿sabe qué pida? Que oren por usted. Dígale, pastor, ore por mí. Vengo cargado, vengo con un genio de ahí, que allá, no sé por dónde lo dejé. Es mejor a veces, fíjese, es mejor a veces poner a otro que servir en ese estado, porque uno ministra lo que tiene. Tienen dominio propio, por favor. Mire, uno de los frutos del Espíritu dice que es dominio propio. Y teniendo esos frutos, dice que no vamos a tropezar. Entonces, cuando no hay dominio propio, hay tropiezos. Hacemos tropezar a los demás. Nosotros podemos tropezar. Conocen la cultura del lugar. Los sunergos urbanos conocen la cultura del lugar. Usted tiene que saber. Por ejemplo, lo voy a poner contra la espada y la pared. Y ahí es lío de nosotros los pastores. ¿Es capaz usted, hermana, de defender el velo? ¿Por qué se ponen el velo? Si le preguntan en la calle, ¿usted es capaz de defenderlo? Ay, pastor, ¿para qué me preguntó eso? Hermanos, ¿ustedes son capaces de que ustedes puedan explicar los 5 ministerios, la cuestión de los 5 ministerios? Decir, ¿por qué ustedes, la mano de Dios, por qué hablan de los 5 ministerios? Si algunos dicen que esos ministerios ya pasaron. Entonces, tenemos que saber, conocer la cultura del lugar. Hermano, ¿por qué ahí las mujeres se ponen velo? Hermano, ¿por qué danzan de esa manera? ¿Por qué gritan? Hermano, ¿y por qué los de alabanza lo hacen así como en corros? ¿Qué son esos que le llaman corros? Hermano, ¿por qué oran? Y cuando comienza ese fluir del espíritu y está la profecía, la persona grita y ora. Todo eso es conocer la cultura del lugar. Y ustedes como servidores tienen que saberla. Es que miren, aquí hay algo bien delicado. Por ejemplo, yo los animo a que, miren, todos nosotros como servidores tenemos que conocer todas las áreas, aunque no estemos en todas las áreas. Imagínese a alguien que llega con niños y le dice, hermano, ¿y qué le enseñan a los niños? Y usted no sabe. Entonces tenemos que involucrarnos. La cultura del lugar es conocer todo lo que se hace, aunque usted no lo haga todo. Y tiene la cultura del reino. Miren, no es la cultura del mundo, es la cultura del reino. Termino acá con el sexto que encontré por acá, el sexto sunergos, es Tito. Tito es honorable. Miren, no hay nada más hermoso que una persona que tenga honradez, que sea confiable, que sea honorable, que usted sea capaz de darle las llaves de la iglesia o las llaves de su casa y decirle, mira, te dejo las llaves de mi casa. Voy a salir esta semana, por favor, ahí cualquier cosa yo te aviso. Entonces, el sexto sunergo que yo encontré es Tito. Es honorable. ¿Y qué dice Tito? Mire por qué lo puse de esta manera. En cuanto a Tito, dice, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mire, Tito fue alguien que ayudó mucho a Pablo, fue un colaborador, pero fue un colaborador que lo hacía de una manera honesta, honrada. No hay peor cosa que encontrar en el servicio, en el liderazgo, personas que no tienen integridad. Miren, nosotros tenemos que ser íntegros. Hermano, me equivoqué. Cuesta a veces decir, mira, hermano, me equivoqué, perdón, te llamé la atención y no era lo correcto. Hermano, sabe, pastor, mire, perdone, no tuve integridad en esta acción. Perdóneme, ore por mí. Qué lindo es encontrar una persona transparente. Nosotros en los servicios tenemos que ser transparentes. Aprovecho, siento decirles esto por el Espíritu, fíjense. Siento que hay personas que en los equipos donde sirven están peleados. Arreglen. Siento decir eso, por algo lo estoy diciendo. Siento que hay personas, tal vez no es que se pelearon, pero no se hablan y están así como disgustados. Eso no es ser un sunergos. Eso no es generar sinergia. Porque cuando yo estoy en división en mi equipo, estoy dividiendo la iglesia. Cuando yo estoy en división en el área de servicio donde estoy, hermano, arreglémonos. Y siento decirles esto, ya han tomado Santa Cena y eso es bien delicado, por eso están débiles. Algunos se enferman, dice. Por eso nosotros, mi hermano, perdone, que esto es bien delicado. ¿Qué hacen? Mejor sigo adelante porque ya lo veo serio ahí. Entonces, ¿qué hacen los titos? Los titos son diligentes, hermano, sea diligente. Dice que los diligentes delante de los reyes estarán.
Aprovecho también y va a decir, pastor, es que usted esta noche ha venido como con la espada desenvainada. No, no, es que estoy trasladando lo que se maneja en las iglesias y lo que nos va a servir a todos. Entonces, mire, hay personas, usted refleja cómo es en su trabajo. Así de sencillo. En la iglesia, usted refleja cómo es en su trabajo, cómo es en su vida, cómo es en su negocio, cómo es en su casa. Así de sencillo. Entonces, hay personas que, por ejemplo, en el trabajo quieren un aumento de salario, pero son los últimos en llegar y los primeros en irse. Y le dice el jefe, mire, vamos a hacer, hoy nos tenemos que quedar porque hay que cuadrar las cuentas. Y es, ay, no, yo tengo que ir a la iglesia. Hermano, no le van a dar el salario, no se lo van a dar. Sea diligente con lo que vaya a hacer, sea diligente. Actúan con honorabilidad, es decir, son honestos. Pastor, mire que me equivoqué. Le llamé la atención a una hermana y creo que lo hice mal. Yo quisiera pedirle perdón. Y aprovecho para esto. Miren, no se disparen solos. Cuando ustedes tengan que llamar la atención a alguien, llamen al pastor o delante de la pastora o díganle, pastor, mire, me permite llamarle la atención a fulano de tal. Porque a veces nosotros agarramos como que si fuera nuestro el equipo. No es nuestro, acuérdese, es del Señor. Son confiables. Entonces los quitos son confiables. Necesitamos gente confiable en las iglesias. Gente que yo le pueda decir, mira hermano, te voy a pedir un favor. Vamos a hacer esto. ¿Te parece? Perfecto, pastor. Pero cuando usted lo quiere hacer, ya todo el mundo lo sabe, entonces no nos va a servir. Actúan con integridad. No hay nada mejor que la integridad, hermano. La integridad es decir, me equivoqué, perdón. La integridad es decir, ¿sabes qué? Me caías mal, perdóname. La integridad es decir, ¿sabes qué? Me hablaste muy pesado. Creo que no es correcto. Ah, ok, perdón. Esa es la integridad. La integridad es hacer las cosas sabiendo que Dios nos está viendo. Y estos últimos, los Tito, viven en constante avivamiento. Hermano, no hay nada peor en una iglesia que un equipo sirviendo, que realmente uno dice, Dios santo, y están cantando, imagínense, yo tengo gozo, tengo alegría, y mírenme la cara, no sé si la están viendo ahí, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, y pero cuando usted dice, yo tengo gozo, tengo alegría, y se le mire el avivamiento, es porque usted ama a aquel por el cual está provocando el avivamiento. 6 sunergos que les di, hermanos, y que en el nombre de Jesús, perdonen si en algún momento, si en algún momento tal vez sintieron pesado el asunto, pero se trata de entender que Dios nos ha llamado a ser excelentes y que estos sunergos de Dios sea un ejemplo para nosotros. Ustedes miran esas 2 ruedas. Esas 2 ruedas es entender de que solos no lo vamos a poder hacer. Amén, amén y amén. No sé, Ricardo, ¿qué sigue? No sé si tiene preguntas o algo o cerramos acá. Sí, gloria a Dios. Gracias, Muchas, pastor. Sí sería bueno que podamos participar. Si hay hermanos amados que tienen ahí preguntas, por favor aprovechemos. Este tiempo es de mucha bendición. Por favor, ahí abra su micrófono. Vamos a dar unos minutitos para que el pastor Omar nos pueda ahí responder algunas inquietudes que tenemos referente al tema que estamos tratando, los sunergos de Dios. perdón, Ricardo, solo les aclaro algo, les pido algo, no vayan a dar nombres, ¿verdad? No vayan a dar Ok, nombres, traten de cubrir ahí. claro. En Sí, el pues chat. estamos correcto. Si hay alguien que tiene que hacer Que le alguna escriba, pregunta, por favor, o que le escriba ahí en el chat, escriban en también el podría chat. ser. Si no hay, yo les pregunto. Ok. Por ejemplo, a Pastor, mí ¿puedes por favor dejar de compartir la pantalla para que, para que puedas ver a los hermanos, por favor? sí, ya voy a Ok, dejar de compartir. gracias, Ahí está, gracias. Ok, ahí excelente. estamos. Listo, ahora sí. No, les decía que, por ejemplo, algo que se me quedó ahí, pero ahorita se me viene es si nos estamos gozando el servicio. Si Así es. somos felices sirviendo al Señor, si donde estamos siendo felices. Se me ocurre también, porque puede ser una pregunta, si ustedes están bien ubicados, si entienden el propósito de donde están sirviendo, porque a veces uno sirve, como dicen, donde va Vicente, donde va toda la gente, ¿verdad? Entonces, sí, honestamente, a mí me pasó. Yo me metí a servidores porque me gustaba, pero porque me metieron. Pero también yo quería otra cosa, pero en el proceso fui cambiando, entonces no sé. No sé si tienen alguna pregunta los hermanos o alguna aportación también sería bueno. Amén, amén. También tenemos al pastor Casares, aquí está con nosotros de Ambato también. Qué Saludos al bendición, pastor qué Jorge. bendición. Bendiciones, Pastor Omar.
Bendiciones, Hola, Pastor Ricardo. qué bueno escucharlo, pastor. Pastor Omar, Pastora, gusto saludarla. amén, bendiciones. Yo creo que una de las cualidades que de pronto, ya que estamos hablando de los nervios, puede ser que tenga esa identidad clara, porque el liderazgo, como sabemos que no es fácil, siempre hay un precio que pagar para poder tener esa afinidad entre todas las características que hemos podido aprender de los nervios en esta noche. Creo que nos queda muy clara las cualidades, ¿verdad?, que debemos tener como líderes: ser diligentes, tener ese dominio propio, que es parte del carácter y de la formación del líder. Yo creo que nosotros como líderes podemos entender nuestro nivel de avance llegando a una madurez cuando ya las cosas ya no funcionan bajo una emoción, sino más bien bajo una perspectiva divina, donde sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino con una, ¿verdad? Son una batalla espiritual, hablando de liderazgo en sí, en cualquier área, ¿verdad? Porque a veces no salen las cosas como uno quiere, cuando uno los llama, no están ahí pendientes, o cuando hay esa falta de compromiso del mismo pueblo, ¿verdad? Pero cuando ya el líder se establece en una personalidad, podríamos decir que llega a ser un sunerjo completamente, pastor, porque podemos entender que no hay paso al desánimo, sino más bien a la confianza en el Señor. Amén. Amén. Fíjese que hay un buen ejemplo ahí. Gracias por el aporte. Filimón es un buen ejemplo. Al principio a Filimón no le servía, no lo quería nadie, pero después fue preparado y se lo envió. Pablo se lo envió no recuerdo a quién se lo envió, pero lo preparó. Entonces a veces nos va a tocar personas que sí tienen compromiso, pero tal vez no son expertos. Entonces nosotros tenemos que prepararlo. Mire, yo he visto algo muy clave, pastora, que es la pasión. Cuando el líder es apasionado, los demás se hacen apasionados. Pero si el líder no se goza y hace las cosas mecánicamente, entonces los demás, nosotros somos el reflejo el equipo es el reflejo del líder y el líder es el reflejo del pastor también, en descargo de los líderes. Entonces, si nosotros como pastores también no somos apasionados, porque el servicio es con el ejemplo, que usted decía, entonces el compromiso comienza desde arriba, ¿no? Desde la cabeza hacia abajo. Entonces, obviamente nosotros no lo vamos a poder hacer todo, pero sí es bien importante entender de que tenemos que crecer. Entonces, que esta noche sirva para medir cómo estamos. Mire, uno sabe el nivel en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la familia, uno sabe el nivel en el que está. Entonces uno tiene que ver el nivel, es que sabe qué ha pasado también, pastora y muchachos que nos escuchan, o hermanos, fíjense que el problema es que la gente se le olvida a quién sirve, porque a veces, con respeto lo voy a decir, a veces nosotros tratamos de honrar al hombre o de agradar al hombre, y se trata de agradar a Dios. Cuando nosotros tenemos claro eso, puesto los ojos en Jesús, nosotros la hicimos. Nos vamos a dar cuenta que si un papel recogimos, ese papel es para glorificar al Señor, aunque no estemos cantando, aunque no estemos predicando, pero ese papel que recogimos es parte del trabajo que se necesita para glorificar al reino. Entonces, somos un cuerpo, la uña del pie, el apóstol allá dice hasta ¿cómo se llama? Los pelos que uno tiene en la nariz o en la oreja, donde sea, son importantes. Entonces, todos tienen una función que desarrollar. Entonces, no se olviden, perdón, que tenemos que tener claro a quién servimos. No servimos al hombre, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que cada vez que nosotros lleguemos, digámosle, Señor, te voy a servir. Excelente. Amén, amén. Ahí hay dos preguntas, mi pastor, ahí En el chat. en el chat. Sí, dicen, No a las veces, veo, fíjate. Buenas sí, a noches, yo veces, también quisiera hacer una pregunta, pastor. Hola, hola. ok, dice, Bendiciones. a veces se me complica servir al Señor porque tengo matrimonio o tengo un matrimonio mixto. Y esa es mi lucha para veces, porque a veces no tengo paz y quiero servirle al Señor al 100% y no puedo porque hay problemas con mi esposo que no es cristiano. Sí, mire, ahí pues se nos ha enseñado esto. Mire,
Las cosas, hermanos, es sentido común. En el caso de la hermana, lo primero es que ella tiene que honrar a su esposo, ¿verdad? Honrar a Dios y honrar a su compañero. Ahora, qué es lo que hacen? Nosotros tenemos un caso. Hay una hermana en la iglesia que ella se sentó con su esposo o con su compañero y le dijo, mira, yo voy a servir al Señor, te voy a dejar todo hecho, lo que quieras, no hay ningún problema, yo lo voy a hacer. En el buen sentido lo digo, ¿verdad? Es decir, ella trata de agradarlo a él, pero él sabe que los domingos es día de culto y que en la mañana va a ir al culto o en la tarde, el día que sea. Entonces, tenemos como 2, 3 casos en la iglesia nuestra así, ¿verdad? Entonces, esas personas, el esposo o el compañero dice, está bien. A veces a regañadientes, a veces bien, pero entonces primero es agrade a su esposo, siéntese con él y dígale, mira mi amor, yo te amo, pero sabes que yo quiero servir al Señor. Así que mira, decime qué necesitas para que quede todo listo y que no tengas ningún problema. Hay casos incluso que tenemos en la iglesia en el que hay un acuerdo entre los dos, que ella va cada 15 días, o sea, cada semana y media. Entonces, no pierda de vista que primero, después del Señor, es su casa. Después vienen todos los compromisos que pueda tener en la iglesia. Entonces, es cuestión de sentarse a negociar con él, hónrelo, trátelo bien y que la iglesia no la vea a él como una competencia en su matrimonio o en su hogar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La hermana Allison iba a hacer una pregunta, pastor. Y aquí creo que me la puso, dice, hay niveles de sinergia espiritual y en vez de su experiencia trabajando en diferentes equipos. ¿Cuáles son los resultados de esta sinergia espiritual? Muchas gracias. Miren, la sinergia es la de Cristo. Para mí la sinergia es la de Cristo, en la que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿sabe dónde se ve la sinergia? Los resultados en que nosotros hacemos el trabajo de una manera ergazomai, que dice la palabra. Ergazomai es que lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo y que nosotros vamos creciendo. Entonces, ¿qué hay que medir? El estado de las ovejas. Entonces, el equipo hay que ver si se gozan el trabajo, si tienen problemas en desarrollar. Por ejemplo, si en la alabanza, le pongo un caso de la alabanza. Si en la alabanza hay problemas de sinergia, entonces hay que hablar con el pastor o la pastora o los pastores. Pastores, creo que estamos teniendo problemas en esto, en esto y en esto. Entonces los pastores tienen que mediar para tal vez destrabar algunas cosas que pueden ser, tal vez una mala comunicación, tal vez puede ser, tal vez es que necesitan capacitación. A veces la sinergia no se da, no necesariamente por alguna situación interna, se da por falta de capacitación. Entonces necesitamos capacitarnos. La alabanza, por ejemplo, tiene que estar capacitada. Por ejemplo, ¿qué subió el nivel de alabanza en Honduras? Que todos los músicos se fueron a escuelas a tratar de aprender, o el pastor llevó un maestro. Entonces, en este caso, nos toca a nosotros llevar un maestro que prepare los músicos y que suban su nivel en las voces y en la parte musical. Igual en los niños, conseguir textos, conseguir personas que... Es que miren, en esto tenemos que entender que nosotros no lo tenemos todo, que hay otros ministerios que puedan tener otras fortalezas. Y si yo veo que otro ministerio, obviamente, pidiendo autorización al apóstol, ¿verdad? Si yo veo que otro ministerio me puede servir en evangelismo, porque no vamos a traer a Joel desde Honduras, entonces invitémoslo que nos enseñe a evangelizar. No que vaya a evangelizar, que nos enseñen. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que Allison dice es que sí hay niveles. El nivel mayor es el de Cristo, Él es la cabeza. Entonces dice que nosotros tenemos que crecer en función de la cabeza, en función de Cristo. Entonces nosotros el servicio tiene que reflejar a Cristo y la identidad del ministerio al cual nosotros servimos. No sé si le quedó claro eso. Pastor, aprovechando que lo menciona, muy buenas noches, el Señor les bendiga a todos. Ya que estamos hablando de esa cuestión, eso era lo que yo también quería yo aportar. Para que haya esta sinergia espiritual es necesario tener clara la identidad dentro del ministerio y también la cultura de templo. Claro, porque claro. la experiencia que hemos podido obtener en algunas iglesias X, podríamos decirlo así, a veces hay sinergia, a veces hay la idoneidad, falta la identidad. Entonces, cuando no estamos claros y no hay la ubicación, o sea, realmente todo lo que de alguna forma usted nos ha impartido el día de hoy, todo se conecta, o sea, realmente para que haya esa sinergia, todo se mueve en función a la cultura del reino. Pero a veces nos encontramos con el problema de que no todos los que sirven están identificados y están practicando esta cultura. Entonces, básicamente,
a veces va a ser muy complicado y muy difícil que haya el compromiso, como lo decía la pastora Cecilia hace un rato, y también a su vez que haya, o sea, caminar bajo la misma visión. Y no podemos caminar bajo visiones diferentes, porque ya al caminar bajo visiones distintas, o ya decir que yo estoy bajo una visión y la visión ministerial es otra, inclusive a veces hay ciertas diferencias en el liderazgo por la misma razón, porque realmente a muchos líderes a veces les cuesta someterse a esa visión ministerial, a la visión que tienen los ministros. Entonces, es muy complicado y muchas veces por tapar una necesidad o crear, en este caso, un espacio, cubrir un espacio, como usted lo mencionaba, a veces caemos en la situación y nos hace falta ese discernimiento. Y muchas veces eso es lo que nos impide el desarrollo dentro de la iglesia. Entonces, muy importante y muy necesario que la identidad es algo que juega un papel bastante importante. Primero, yo tengo que sentirme identificado siendo hijo de casa. Y me llamó mucho la atención cuando usted mencionó el tema de que para poder servir uno tiene que sentirse amado, uno tiene que sentirse hijo, porque tampoco podemos servir en un lugar si realmente no nos sentimos hijos en la casa. Eso es nada más. Gracias. Y mire, y le voy a contar una experiencia que yo tuve en Honduras. Que fíjese que estábamos en el templo, no en este templo nuevo, sino que en el templo antiguo. Entonces una vez yo me paré así en el escenario y estaba toda la alabanza, estaba la pastora Ninosca ahí practicando, pero antes de eso ya me había dado una instrucción. Entonces yo di la instrucción, pero lo que le quiero decir es que en el momento de que íbamos a iniciar, yo me dio como una especie de decepción de ver que no todos tenían la misma pasión, el mismo gozo, la misma diligencia, todo lo que se da ahí, la misma sinergia. Usted sabe qué me dijo el Espíritu: 30, 60 y 100. 30, 60 y 100. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es eso? Entonces me dice, ¿sabes qué es? Unos van a aprender al 30, otros al 60 y otros al 100. Entonces, al líder le toca empujar los de 30 que lleguen al 60% y los del 60% al 100. Entonces aquí me lleva a otro lugar, Alison. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces hay personas que están en el atrio aún en los servicios. Hay otros que están en el lugar santo, que es lo que le alumbra. Los del atrio son aquellos que todavía tienen un pie en el mundo, que sirven, pueden que tengan identidad, pero están en el mundo. Los del lugar santo son los que están ya metidos en la luz del candelero, guiados por el Espíritu Santo, y los del lugar santísimo que viven constantemente en la presencia del Señor. De acuerdo con todo lo que dijo, lo único que le quiero agregar ahí es que es trabajo, en el caso de los pastores aquí, de los que estamos, es revisar el estado de las ovejas. Miren, es bien complejo este tema, Alison, porque honestamente, si la iglesia fuera medible como se mide la parte profesional de una oficina, yo creo que ni nosotros estuviéramos, ni nosotros los pastores, porque todos fallamos. Entonces hay que ser, como uno de los sunergos que yo le puse ahí, llamado Clemente, tener misericordia, pero de acuerdo. Misericordia, dice que el error se corrige con misericordia y verdad. Entonces, ahí es como, por ejemplo, el líder le dice, pastor, mire, estoy teniendo problemas en esto y esto. Entonces, el pastor tiene que intervenir, ¿verdad? Y decir, hermanos, pues le cuento algo. Un día a mí me tocó en vivo, casi en vivo, cosa que me arrepiento y no le he pedido perdón, porque el apóstol Germán hace poco lo dijo, este año lo estaba diciendo. Dice que una vez había un director de alabanza que venía tarde, pero yo sabía, a ellos se les avisaba una semana antes que iban a servir. Y yo me acuerdo que el director de alabanza, yo le dije, mira hermano, no vas a dirigir, puse a otras personas. Y hasta ahora, te estoy hablando casi 15 años después, yo digo, Señor, qué mal hice, qué mal actué. Y es algo que yo no le he pedido perdón a él, pero él sabe quién es y algún día sí nos escribimos. Entonces, ¿qué le quiero decir? A veces uno se deja llevar por el celo, por el querer cumplir las cosas, por la disciplina, por todo lo que uno es, la formación que uno tiene. Entonces a mí siempre se me quedó 30, 60 y 100. Entonces yo entendí que no todos van a ser del mismo carácter. Aprovecho para decirle, ustedes en sus equipos van a tener de los 4 temperamentos, van a tener flemáticos, sanguíneos, coléricos, ¿y cuál es el otro? Y melancólicos. Ese es otro tema. Entonces nosotros tenemos que conocer, mire, no le pida a un flemático que corra, por ejemplo, pero hay que ayudarlo. No se vaya a meter con un colérico porque le va a responder mal. No se vaya a meter con un sanguíneo porque aquel vive en avivamiento, pero es desordenado. ¿Eh? Y el otro, ¿cuál es? El melancólico,
Ese no le va a decir una palabra porque lo mató, ¿va? Y ese le va a salir 10 años después y le va a decir, ¿te acordás aquel día que me dijiste? Entonces lo que le quiero decir a Alison es que es un compendio de cosas en las que realmente lo que usted me decía, le agrego eso, realmente el nivel es el del espíritu, el discernimiento, la llenura del espíritu para poder, con la ayuda del Señor y con la de los pastores, poder desarrollarlo, ¿no? ¿Alguien más ahí? Tener pasión para servir al Señor. Ahí hay alguien que tiene la mano levantada, la hermana Nancy Gutiérrez, pastor. Ah, sí, adelante, Nancy. Saludos. Buenas noches a todos, pastor. Es un pequeño aporte del pastor, pues me corrige. Para tener un servicio, primeramente hay que dar de lo que hemos recibido, tanto en nuestros pastores como en la iglesia. Y a mí me lleva esto al ejemplo que el Señor, cuando estuvo aquí, sirvió a sus discípulos lavándole los pies. Entonces ese es un amor incondicional, que el cual nosotros tenemos que dar como también un amor incondicional al momento de estar sirviendo, porque bien dice la palabra que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, otra cosa que también me lleva y es en la Hebreos 12:28, donde dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Claro. Entonces, esto me lleva a que definitivamente uno tiene que estar muy propenso a servir con amor, dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo o las circunstancias que estén viviendo, como decía el pastor, los hermanos, o lo que acontezca en la iglesia en ese momento. Entonces, para mí el servir es servirle a Dios primeramente, porque es que le estoy sirviendo a Dios y como sirvo a Dios, estoy sirviendo en la iglesia. Entonces, ese es un pequeño aporte que quería darle, pastor. Gracias. Gracias, Nancy. Gracias, Dios la bendiga. Solo le agrego algo, es perfecto lo que usted dijo, solo le agrego algo, porque si unimos lo suyo con lo que Alison decía, el espíritu de todo esto está bien, ¿verdad? Hay que servir con amor, servir con misericordia, pero al hermano que sirve hay que trasladarle ese espíritu de excelencia. Porque perdón, hermano, a veces a mí me da hasta vergüenza, me da vergüenza decirles lo que les voy a decir, pero creo que a veces el mundo se prepara mejor que nosotros los cristianos. Entonces nosotros tenemos que agarrar el amor, que decía Nancy, la misericordia, que servimos al Señor, pero ser proactivos, ser diligentes, es decir, subir el nivel. No podemos, ya que están tocando la alabanza, estar cantando las mismas de hace 10 años. Tenemos que, algo nuevo hay que hacer. Los de los niños, no podemos, perdón que lo vaya a decir de esa manera, pero no podemos estar con las mismas marionetas de hace 10 años. Hay que cambiarlas. O sea, tenemos que ir en un constante. ¿Cómo es la luz del justo? Dice que es como la luz de la aurora. Dice que va creciendo, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces es una combinación de ambas cosas que decía Alison y Nancy. Y lo que decía por aquí Jimena, la pasión. Pero todo eso tiene que ser guiado por el Espíritu. Miren, ustedes conocen, perdón que lo voy a decir y sé que estamos saliendo, ustedes conocen al apóstol como apóstol, pero yo lo conozco como padre y como empleado que fui de la iglesia. Y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo agarro la parte buena que él tiene, como también yo tengo partes buenas y partes difíciles. Entonces yo agarro lo bueno porque el líder tiene que trasladarle a los que están bajo su cuidado que la exigencia es para que ellos mejoren y eso le va a servir aún en el trabajo. La diligencia que ellos tienen que poner. ¿Alguien más? Por ahí Javier lo vi. Adelante, Javier. Sí, aquí hay varias preguntas, pastor. Dice, buenas Perdón. noches, amado pastor. Ajá. Tengo una pregunta. ¿Los sunergos solamente pueden servir cuando están en familia? Y también preguntan si una persona, un obrero, puede realizar una liberación espiritual. ¿Puede servir una persona divorciada? 3 preguntas. 3 preguntas. La primera es, no, usted puede servir. Es que lo ideal es servir en familia. Pero si no se puede, tranquilo o tranquila, ¿no? Comience usted a servir, obviamente acuérdese, respete los tiempos de la familia. La familia es primero, hermano. El Señor, la familia y la iglesia. Los 2 segundos se pueden negociar, es decir, se pueden cambiar de lugar, pero la familia hay que cuidarla, es lo que Dios nos ha dado. Entonces, lo que tiene que hacer es servir
el que pueda de la familia, y de ahí los demás se van a ir integrando. Entonces, si por ejemplo la familia no sirve completa, que los que no sirven no vean en los que están sirviendo que el servicio al Señor es un tropiezo para su familia. Segundo era, ¿cuál era la segunda? Perdón. De que si puede servir un divorciado. Es que la verdad, lo que uno tiene que ver ahí, en ese caso le toca al pastor, ¿verdad? Sentarse con él y que le explique el caso. Y el pastor de la casa es el que va a determinar. Decirle si puede o no depende del caso y depende de la situación que esté en este momento viviendo. Y eso lo determina el pastor de la casa. Entonces, eso sería. ¿Y cuál era la otra, Ricardo? Perdón, la segunda. Pastor, quiero que el pastor me diga, por ejemplo, por qué cuando hablan de ministerio, ¿no? Hablando en términos general, la Iglesia de Cristo se maneja bajo una cultura de reino y hay una sola misión y visión. Entonces, ¿por qué las iglesias de Cristo, estoy diciendo las diversas misiones o ministerios evangélicos, manejan una visión y una misión distinta? No debería ser una sola, porque el que guía es el mismo, es el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo. Esa sería mi interrogante. Ok, ya me acordé, la de si el obrero puede ministrar liberación, el obrero puede hacer todo autorizado por su pastor. El obrero puede hacer todo lo necesario que requiera, pero tiene que estar autorizado por su pastor. El pastor tiene que saber qué está haciendo el obrero. No hay ningún problema. Y en el caso de la última pregunta es, acuérdese una cosa, miren, la verdad, el verdadero evangelio es Cristo en nuestro corazón. O sea, salvación, vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Ahora, ¿qué hace el Señor? Hay diferentes denominaciones. Tenemos, dice la palabra, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Entonces nosotros tenemos claro que deberíamos de ser un solo cuerpo, pero el cuerpo, imagínense que todos fuéramos pie, qué feo sería, ¿verdad? O que todos fuéramos cabeza, ¿cómo caminaría la cabeza? Entonces dice que Cristo es la cabeza de un cuerpo. Entonces ese cuerpo tipifica las diferentes denominaciones. Por ejemplo, nosotros, como nos ha enseñado el apóstol, ¿verdad? Los bautistas van a entrar al cielo tranquilos, van a entrar al cielo. Nosotros los ebenezerianos vamos a entrar haciendo relajo ahí, danzando y haciendo bulla, ¿va? Entonces, son diferentes manifestaciones de acuerdo a la unción. Se lo pongo incluso en lo nuestro, que somos ebenecer. Por ejemplo, ¿sí? Sí, gracias. Es que mi mamá me estaba aquí aportando algo. Acuérdese que habían 12 tribus, esa es la mejor respuesta. Habían 12 tribus y las 12 tribus todas tenían una manifestación. Si querían cuestión de tiempos, era Isaacar. Si querían cuestiones de alabanza, era Judá. Si querían cuestión de, creo que los de Benjamín, dicen que eran zurdos algunos y le pegaban por decir algo, al cabello de alguien, eran certeros en eso. Entonces son las diferentes unciones de acuerdo al propósito que van a realizar en el Señor. Si nos vamos a las iglesias, hay iglesias de corte eminentemente evangelístico. Hay iglesias de corte eminentemente magisterial, como la del pastor Ricardo. Hay iglesia como la del pastor Jorge, que ahí está, que es eminentemente musical. Ellos tienen Dios les ha bendecido con la alabanza. Está la del pastor Santiago, que de acuerdo a lo que he visto, están trabajando con los niños, están preparando una generación y tienen otras cosas por ahí. Entonces, todos tenemos un fluir diferente, ¿verdad? Pero al final es para honrar al mismo Dios. ¿Algo más, Ricardo? Amén, gloria a Dios. Javier por ahí lo vi, pero no sé si... Hay alguien más que por favor se nos... A ver, ahí está el hermano Javier Amaya, dice. Ok. Sí, Javier es de nosotros acá, bueno, de la iglesia de Colombia. Pues buenas noches a todos mis hermanos, bendiciones. Buenas noches, hermano. Pues si me das permiso de hacer un aporte ahí pequeñito. Sí, claro, claro. Yo creo que ahí cuando la palabra griega sinergia habla de un complemento de muchas cosas, de cómo es necesario estar vinculadas íntimamente varias cosas. Por ejemplo, el ejemplo que yo veo más claro en la Biblia es el ejemplo de Marta y María, ¿sí? Entonces, dice la Biblia que Marta estaba sirviendo, o sea, si uno va y mira, la una estaba sirviendo
O sea, Marta estaba sirviendo, María estaba adorando, pero también María estaba sirviendo y también a Marta le faltaba era eso, porque uno puede servir lejos del Señor. O sea, yo creo que la sinergia completa de un colaborador, esa sinergia es de la persona, el creyente que entendió que Dios le va a mirar la calidad de su servicio por cómo adora y le va a evaluar su adoración en cómo sirve. Es un círculo virtuoso. No pueden faltar una cosa de la otra. Pero la clave fundamental que yo veo y la he aprendido con mis pastores, la clave fundamental es la palabra, porque el Señor le dijo, ella escogió la mejor parte. Ella escogió la mejor parte. Entonces, la mejor parte que ella escogió, la que le hizo entender la virtud de unir el servicio y la adoración como una cosa fue escuchar la palabra. O sea, la persona que tiene la disposición de servir y adorar en esa sinergia es una persona que tiene un oído dispuesto a lo que el ministro que Dios le colocó y lo llamó al servicio le puede dar. Excelente. Muy buen aporte, Javier. Me gustó sobre todo la medición. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Pastor, una pregunta más. En una reunión de obreros, pregunta un pastor, ¿en una reunión de obreros puede haber liberación espiritual? Si está autorizado por el pastor, sí. Es que miren, acuérdense que los obreros son futuros ministros, pero el obrero no es que ya es un pastor, no, es alguien que está en esa vía de tener un ministerio. Entonces, lo que tiene que hacer el obrero es pedirle autorización al pastor. Ahora, yo creo que ahí es más que todo que el pastor tiene que intervenir, ¿verdad? Porque no sé cómo será esa reunión de obreros a la que se refieren. Porque si, por ejemplo, la reunión de obreros es para enseñanza, para capacitación, no sé en qué momento sería la liberación. Ahora, si la reunión de obreros es eminentemente para liberación, creo que ahí debería ser el pastor y la pastora, y que los obreros ayuden, porque esa es una función que en algún momento el obrero la va a desarrollar, pero lo debería de hacer el pastor, ¿verdad? No que el obrero no pueda, no. Pero todo tiene que ser guiado por el pastor. Es que los obreros, acuérdense una cosa, obreros, discipuladores, todos los que enseñan palabra son una extensión ministerial. No es aquí estoy yo y yo sé más que el pastor o yo sé más que la pastora, no. Ustedes van a reflejar lo que en el púlpito se enseña y eso es lo que van a dar. Entonces, por eso a uno de pastor le toca revisar y supervisar. Hay que ir a las reuniones, por ejemplo, de capacitación de obreros. Hay que ir a las reuniones. He visto que ustedes la hacen juntos. Ahora, si se da el momento de la liberación, el obrero puede participar, como lo dije anteriormente, autorizado por su pastor, pero ya en cuestión de liberaciones, hermano, a menos que el pastor le haya dicho, mira, encárgate de liberación. Ahí tiene carta libre, no tiene que andar preguntando, ¿va? Sino que eso se da sobre todo cuando hay una escuela profética. En la escuela profética y están los de intercesión, que también son ligados a liberación. Entonces, cuando ya están delegados por el pastor, ahí no hay ningún problema. Ese sería, creo, el parámetro que habría que utilizar. Alguien preguntó ahí, perdón, rápidamente, Ricardo, el celo ministerial, ¿cómo se supera? No es que el celo ministerial es bueno, es que el celo ministerial es bueno. Lo que uno tiene que revisar es si no está atropellando por el celo ministerial. Miren, vuelvo a lo mismo, 30, 60 y 100. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, cada caso es bien particular. Por ejemplo, yo conozco gente que son legalistas, hermano. Son legalistas. Le pongo un caso. ¿Cómo se supera el celo ministerial? Con misericordia, clementes. Le pongo un caso. Si alguien tiene mucho celo ministerial, está en la puerta. Y mira venir a alguien, con respeto lo digo, con piercing o tatuado hasta la nariz, por decir algo. Entonces, si tiene mucho celo ministerial, le va a decir, aquí usted no entra. Póngase en el lugar de él. ¿Qué haría Jesús? Entonces, uno tiene que aprender a ceder por misericordia, pero también uno tiene que ser educado, hermano. Yo se lo digo con mucha, no pena, sino que me acuerdo, yo tuve un jefe, una jefa, hace muchos años, que el esposo, cuando platicábamos, él me decía, mira, Omar, me dice, yo odio esos muchachos que se visten así con esos pantalones anchos y que se ponen aritos. Le estaba hablando de Honduras, ¿va? Así me decía él. ¿Y qué creen que pasó? Él tenía un hijo grande de un primer matrimonio. Y cuando el hijo lo fue a traer al aeropuerto, ¿cómo creen que venía? Con el pantalón ancho, con aritos y piercing.
¿Qué creen que hizo ese padre? Entender de que nos puede pasar a todos. Entonces tratemos a los demás como quisiera que nos trataran a nosotros y trataran nuestros hijos, nuestras hijas. Ahora, no se trata de dejar pasar el pecado y dejar pasar muchas cosas, no. El celo ministerial se controla con misericordia, con discernimiento del Espíritu Santo y con llenura del Espíritu Santo, porque uno ahí dice, ¿qué haría Jesús? Para mí es la mejor pregunta que uno se puede hacer. ¿Qué haría Jesús en ese tiempo? ¿O qué haría Jesús delante de esa persona? Hay personas que, mire, nos va a tocar, hermanos, porque a mí me ha pasado. Hay personas que esa noche dijeron, me voy a suicidar si no escucho una palabra. Y si nosotros no lo dejamos entrar, esa persona se va a suicidar. Y la sangre de ellos va sobre nosotros. Entonces tengamos criterio ministerial. El celo ministerial es bueno, pero hay que dosificarlo con misericordia, con llenura del Espíritu Santo. Amén, amén, pastor. Muchas gracias, pastor, por su tiempo que nos ha previsto para esta reunión hermosa. Esperamos que no sea la última. Esperamos siempre pues esta bendición de parte de nuestras coberturas. Hemos sido muy bendecidos y queremos también en esta noche orar para ser despedidos, pedirle al Señor que lo bendiga, que lo siga usando también allá en su iglesia en Bogotá, donde el Señor Amén. le ha puesto. Ha sido de mucha bendición, de mucha edificación para nosotros aquí en Guayaquil y también parte del Ecuador. Aquí están los pastores también de Ambato y también creo que hay otros pastores por ahí que no los puedo ver. Ojalá que todos pudieran poner las fotos para eso. Ya está el pastor Santiago, el pastor Jorge, está también nuestro hermano, bueno, ahí veo algunos que están. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí en esta reunión. ¿Verdad? Creo que el tiempo pasó y no nos dimos cuenta. Qué hermoso todo lo que hemos aprendido. Que el Señor me lo bendiga, Pastor Omar, a usted y a su esposa, la Pastora Elcita. Gracias por estar siempre prestos para podernos bendecir a la obra acá en el Ecuador también. Gracias a Dios y a su misericordia. Padre, gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor amado, por toda la bendición que tú nos has dado a través de tu siervo,